Shalom, shalom, bendiciones, bienvenida a la amada audiencia de la www.radiocongregacionmesiánica.com. Quien le habla y le bendice, su amigo Roy Pastor Quintana González Sergio, dándole la bienvenida en esta mañana preciosa, en esta mañana hermosa que el Eterno ha creado y ha hecho para nuestras vidas. Somos la Congregación Mesiánica Casa de Restauración. Estamos ubicados aquí en la calle Saavedra 550, en la localidad de Tronco del Talar, de la hermosa ciudad de Tigre, de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para las naciones. Amados míos, le damos gracias al Eterno por este día maravilloso, por lo precioso que el bendito sea hace, que es regalarnos lo maravilloso que es poder tener vida, que es poder estar aquí nuevamente junto con todos ustedes para transmitir, para poder encapsular una palabra, para traer, para seguir trayendo la verdad de las escrituras, para poder seguir ondeando y escarbando más y escarbando más. La verdad que estamos muy gozosos por todo lo que está aconteciendo, por todo lo que está viniendo maravillosamente para el pueblo de Dios, para el pueblo del Eterno, para aquel pueblo que tiene sed y hambre de buscarle todos los días, de estar con él todos los días y de seguir restaurando todas las cosas. Recuerda que Yeshua dijo que él va a venir cuando todas las cosas estén restauradas, y ese tiempo se ha acelerado enormemente. Ese tiempo ya está aquí entre medio de nosotros, ese tiempo está preciosamente entre medio de nosotros. Por eso es que tenemos que entender, amados, que estamos restaurando, ¿sí? Estamos restaurando las escrituras, hemos vuelto realmente al camino de los mandamientos correspondientemente, como el Eterno lo dice, como el Señor lo dice. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas de renombre, que dicen amar a Dios, que dicen amar a Jesús, amar a Yeshua, pero no cumplen mandamientos. O uno de los más importantes, el cual es el único que marca como señal entre su pueblo y entre él, que es el cuarto mandamiento, que es Shabbat. Niegan la fe de Yeshua, niegan eso. Una vez alguien me dijo, pero que yo no puedo adorar al Señor, o el Señor no es el Señor mío todos los días. Claro que sí, todos los días. Todos los días tú puedes reunirte, todos los días tú puedes hacer reunión, adorarle todos los días y a cada momento, las 24 horas del día. Por supuesto, nadie te puede privar de eso, y no hay ningún mandamiento en las escrituras que diga que no lo puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer es cambiar las escrituras, modificar las escrituras y modificar lo que Yahweh dijo, lo que él dio. El cuarto mandamiento es uno de los más preciosos que el pueblo del Señor puede tener, y algo que lamentablemente muchas veces nos puede llegar a decir, eso pertenece a los judíos. No hay ningún mandamiento en ninguna de las escrituras, ni en el Taná, ni en el Jushma, ni en la Torá, ni en ningún lado donde diga estos mandamientos son para los judíos. Eso es mentira. Eso no es así. Quiero contarte algo precioso para que todos ustedes puedan entender. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, cuando caminó 50 días hasta llegar al monte Sinaí, hasta llegar al monte donde le fueron entregadas las tablas, donde le fueron entregadas las escrituras, en ese momento, ahí, las escrituras nos dicen que juntamente con todos los israelitas también salieron egipcios. Muchas personas que eran egipcias, que habían visto el poder de Dios a través de las 10 plagas ahí en Egipto, habían creído en el Dios de Moisés y habían salido con ellos. Entonces, todas esas personas que vinieron de Egipto también recibieron los mandamientos. Por eso es que la palabra dice, estos mandamientos serán para los naturales, para los extranjeros y para todos aquellos que vengan. Quiero que quede muy bien claro eso, porque eso es lo que dice la Escritura. Los mandamientos son para todos. Lo que pasa es que hay gente que tiene la mente tan finita que tan solo lo único que hace es poner en primer lugar al judío, cuando el judío es parte, no lo es todo. Si pudieran comprender que la gran masa
en la primogenitura. Dios nos lo dio a nosotros, aquellos gentiles. La palabra gentil en hebreo viene de la palabra goín. Y la palabra goín, en primer lugar, o sea, quiero contarle esto. O sea, es según el relato donde esté interpretada y donde esté puesta la palabra. La palabra goín, en primer lugar, en hebreo significa y detona y se traduce nación. Entonces, ahí usted va a poder entender lo que Yeshua dijo, que cuando Él venga en las nubes con sus ángeles, va a recoger de las naciones a los esparcidos. Esos somos nosotros. Entonces, tenemos que entender y tenemos que comprender lo que dice la Escritura. No mentirle al pueblo. Usted puede celebrar el día del Señor, usted puede reunirse, adorar al Señor el día que usted quiera. Lo malo que usted diga que fue cambiado el día, porque nadie puede cambiar. La Escritura dice que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Usted no puede decir esto sí, esto no. No, porque no estaría hablando del Dios creador del cielo y de la tierra, no estaría hablando del bendito sea. La restauración no se trata de judaizar a nadie. Nosotros no estamos judaizando a nadie. Nosotros estamos hablando y predicando lo que la palabra dice. ¿Sabes qué? Hay personas que no tienen ni siquiera la capacidad de poder defender su fe en lo que ha creído. Si es veraz o no es veraz lo que usted está estudiando, lo que usted está sintiendo, si es verdad que el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad. Sabes que hay personas que lamentablemente, como existe un espíritu de pereza, y siempre la ignorancia va a ser el factor para poder dominar las masas, para poder dominar al pueblo. Eso es un espíritu grecorromano. Los romanos hacían eso. Los romanos lo único que hacían era que el pueblo sea ignorante y les daban sangre y le daban pan. Y así lo tenían entretenido. Por eso es que crearon el Coliseo, en donde había sangre y pan todos los días. Y lamentablemente desde ahí estaba todo el pueblo ignorante, viendo las bestialidades que ocurrían en ese lugar, las masacres que ocurrían en ese lugar, y ellos le llamaban diversión, ellos le llamaban algo grandioso, ver cómo los hombres eran matados los unos con los otros, o aún como los leones o los tigres eran soltados y comiéndose a las personas y matando a las personas. No importa si eran judíos, si eran cristianos, eso no importa, eso es lo de menos. Aquí lo que importa es que eran vidas, que eran seres humanos. Por eso es que es importante poder entender. Lamentablemente hay personas que por ahí tienen un renombre en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, y por bajar su nivel o por buscar audiencia, dicen algo que está errado en las Escrituras. Y muchas personas lo siguen, y muchas personas creen en esa mentira, y terminan siendo engañados por Satanás. Terminan siendo presos por los demonios. Terminan blasfemando contra el nombre de Dios. Terminan haciendo cosas que no la tienen que hacer. Por eso es que desde aquí, desde este humilde hogar, vamos a seguir predicando la verdad. Vamos a seguir diciendo y gritando a voz en cuello la verdad de Yahweh, la verdad del bendito sea. Vamos a seguir enseñando que nosotros no somos salvos por ley. No hay nadie. Las Escrituras dicen que nadie, ni siquiera Abraham se salvó por fe. Es más, te voy a contar algo para que tú puedas ver hasta dónde puede haber. Desde que pecó el primer hombre, que fue Adán, fue salvo por gracia. La ley no puede salvar a nadie. La gracia sí salva. Pero una vez que tú estás salvo, una vez que tú ya eres salvo, una vez que una nueva vida ha venido a ti, ahora sí puedes cumplir con lo que no cumplías antes. Ahora sí lo puedes hacer porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. En Yeshua HaMashiach eres nuevo, ya no eres más el viejo. Ahora eres nuevo. Ahora tienes otra mentalidad. Ahora tienes algo que dicen muchos por ahí, mentalidad de reino. Y creen que mentalidad de reino es tener 4x4, es tener esto, es tener aquello. Eso no es mentalidad de reino. Mentalidad de reino es que tú tengas el reino del Señor en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Por eso es importante, amados míos, que podamos analizar correspondientemente las Escrituras, que podamos realmente, con un corazón sincero, decirle gracias, Abba. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bendito, tú eres precioso. Tú nos das una nueva oportunidad todos los días para poder pararnos, como dijo tu profeta Jeremías, pararnos sobre las sendas y preguntar,
preguntar por las sendas antiguas y transitar por ellas. ¿Sí? Con esta pequeña reflexión hoy quiero empezar este programa de Sembrando Fe. Quiero empezar ya de lleno empezar a ello. Quiero que todos ustedes podamos seguir restaurando y podamos seguir predicando la verdad. Podamos seguir a la luz de la palabra, porque no hay nada más importante, amados míos, que entender que a la luz de la palabra tenemos que estar con las cosas. No podemos hablar sin las escrituras en la mano. No podemos hablar con algo que a nosotros nos parezca o con el discernimiento de algún hombre. No podemos hacer eso. Tenemos que nosotros mismos ondear, buscar, ondear, buscar, ondear, buscar, ondear, buscar. Hacer ese ciclo de vida en donde el Padre dice algo tan tremendo que todo aquel que le busca le va a encontrar. Mira qué importante. ¿Por qué muchas veces no se lo encuentra al Eterno? Porque no se lo busca. Porque muchas veces son mal interpretados aquellos que están restaurando y simplemente ya no dicen, por ejemplo, gloria a Dios, dice Baruch Hashem. Por decir Baruch Hashem no te vas a salvar tampoco. Por hablar hebreo tampoco te vas a salvar. Ni por guardar Shabbat tampoco te vas a salvar. Ni por celebrar las fiestas del Eterno tampoco te vas a salvar. Te vas a salvar porque creas en el Señor. Porque seas realmente un testimonio de que el Señor te hizo una nueva criatura. De que tú ya no eres más como eras antes. De que tú eres otra persona. Otro ser. De que tú ahora vives en el Espíritu, ya no vives en la carne. Eso es lo que va a ser el testimonio para todo lo que viene luego. Por eso es que es importante, amados míos, poder entender esto. Así que con esa disponibilidad en nuestro corazón, en nuestra alma, yo quiero invitarte que tú puedas ir al libro de Marcos. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Marcos y vamos a seguir viendo como ya lo hemos venido haciendo, sí, en una serie grande de los capítulos. Estamos analizando todo el libro de Marcos. Todo a la luz de la palabra, pero con una mentalidad hebrea. Como pensaba un hebreo en los tiempos de Marco, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos donde él caminaba, en los tiempos. Otra de las cosas que quiero, óigalo bien, otra de las cosas que quiero dejar bien en claro, porque también hay muchas personas que dicen, pero pastor, Yeshua en aquel tiempo donde él caminaba, él no hablaba hebreo. Las escrituras dicen otra cosa. ¿Hablaba arameo? Claro que sí. ¿Hablaba griego? Claro que sí. Y también latín. ¿Por qué? Porque él era bilingüe. Porque él era un rabino. Porque él era alguien que estaba preparado. Él no era alguien como nosotros que no estaba preparado. Él estaba preparado. Una vez, nunca me voy a olvidar, aconteció en la ciudad de donde tenemos un anexo aquí en la ciudad de Coronda. Me invitaron para una conferencia internacional para dar y exponer raíces hebreas. Había pastores de diferentes lugares del mundo, pero la gran mayoría eran de Brasil. Y recuerdo, óigalo bien, recuerdo que estaba yo ahí y de repente cuando me tocó a mí, o sea, dar el mensaje y empezar a enseñar raíces hebreas y empezar a dar, o sea, un pequeño paneo de lo que eran raíces hebreas. En el día que me tocó a mí, recuerdo que me pusieron una traductora. Y tú sabes que cuando se traduce, se pierde la esencia. Entonces yo comprendí ahí por qué Yeshua podía él hablarle, por ejemplo, al arameo, que era, en los tiempos de Yeshua, el arameo, el lenguaje arameo era el que más había tomado fuerza. Era el que más había tomado fuerza en todo el lugar, y el griego común, que es el griego koine, que vendría a ser como un lenguaje vulgar, como el que hablamos nosotros, como el que se habla ahora, en diferentes ángulos. Como vieron, o sea que ahora cuando más vulgar habla, parece que es como que más está a la moda. Bueno, eso pasaba en los tiempos de Yeshua, con el griego koine. Era como que la clase baja, la clase de la baja sociedad hablaba ese idioma. Mientras que aquellos que eran un poquito más pulcro hablaban lo que era el arameo. Y luego estaba el hebreo, que nunca se perdió, que siempre estaba en el templo.
Los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos aquellos cuando se dirigían de rabino a rabino, hablaban en hebreo, por eso es que las personas lo quedaban mirando. Yo no sé si alguna vez a ti te pasó, o sea, encontrarte con algún extranjero o algo por el estilo que esté enfrente tuyo y ellos se pongan a hablar en otro idioma al cual tú no conoces o al cual tú no interpretas o no sabes de lo que están hablando. Bueno, ellos hacían eso y muchas veces pasaban cosas muy desfavorables y muy feas en ese lugar y con las personas acontecía cosas tremendas, ¿sí? Amados míos, ¿por qué es la explicación de todo esto? Es para que podamos comprender y entender que aquí no se trata de judaizar. Ayer di un mensaje, judaizar o catolizar. Ayer di ese mensaje. ¿Cuál vas a seguir tú? ¿Los mandamientos católicos o los mandamientos que la palabra del Eterno dice? Hablé y expuse bíblicamente los mandamientos de hombre que los rabinos habían puesto. Pero Yeshua en ningún momento dijo, listo, ya no hay ningún mandamiento que cumplir. No. Él dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y él dijo que todo el que ama al Padre guarda los mandamientos. Y él lo va a amar y el Padre lo va a amar. ¿Cuál es la certeza de que Dios te ame? Que tú guardes mandamientos. Los mandamientos no pasaron de moda, no son una opción. Los mandamientos son una certificación de que tú amas a Dios, de que tú amas al bendito ser. Ay, pastor, pero no lo puedo cumplir esto que aquello. Ay, que son esto que... No. Primero empieza con uno. Con el más importante. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si lograste eso, algo grandioso va a pasar. Porque todos los mandamientos, preceptos y estatutos del Padre están encerrados en esos dos. ¿Sí? Con esta pequeña disertación y aclaración, vamos a seguir aquí transmitiendo a las naciones. Quiero bendecir a mis amados hermanos que ya están en sintonía. Dani Fernández dice, Shalom, bendición y apóstol en sintonía, recibiendo la luz de la Torah y su revelación. Un fuerte abrazo, amén, te bendigo, hijo. Y parto la bendición de Yeshua también para todos mis amados que están en Puerto Rico. Los bendigo, le imparto la bendición de Yeshua para todos ellos, para también, amén, aleluya, para mis amados hermanos que están en San Salvador, para todos los que están allí en República Dominicana, en Guatemala. Tenemos mensajes de Panamá también, los bendecimos, le impartimos la bendición del Eterno. Ecuador, Colombia, bendito sea Yahweh, y amén. Estados Unidos, sí, New Jersey también. Le damos gracias al Eterno por todos ellos. Tenemos ahora mismo, en este momento tenemos, esto es algo que el Eterno me ha dicho el otro día, o sea, ahora en este mismo momento tenemos 92 personas conectadas en línea, ¿sí? A todas esas 92 personas que están a través de la aplicación, a través de la computadora, poniendo en el buscador de Google, poniendo www.radio Congregación Mesiánica, te sale la página de nuestra emisora, ahí está la radio directamente, o sea, cuando tú ya pones, la radio ya empieza a funcionar. Y ahí también hay un chat, ahí también hay algo para que tú puedas dejar tu pedido de oración, para que tú puedas comunicarte con nosotros. Ahí también hay un número de teléfono con el cual te puedes comunicar con nuestro ministerio, el cual es ese número de teléfono, ese es el 11 21 82 93 43. Vuelvo y repito una vez más, 11 21 82 93 43. Amados míos, vamos a empezar ahora y vamos a seguir el ciclo que estábamos haciendo sobre el libro de Marcos, todo el libro de Marcos lo estábamos desglosando, lo estábamos viendo capítulo por capítulo y versículo por versículo, pero viéndolo y comprendiendo desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Viéndolo así. En el capítulo 4 vamos a encontrar algo que es precioso, algo que es glorioso, la preciosa semilla. Yeshua volviendo a hablar en parábolas, volviendo a decir en esto. Y hoy vamos a entender lo que es una parábola, hoy vamos a comprender todo eso. Dice así en el versículo 1, Abba, en tu nombre nos encomendamos,
en tu nombre, Señor bendito de los cielos. Te pedimos que direcciones nuestras vidas a través de tu Ruach HaKodesh, que abras el entendimiento sobre nuestras vidas, que nos ayudes a que lleguemos a toda verdad y a toda justicia. Eterno Elohim, no queremos escuchar palabras de hombres, sino que te queremos escuchar a ti, a tu Espíritu, que nos hable, que nos direccione, que nos sane, que nos redima, que nos levante, que nos unja con tu palabra. Abba, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Muy bien. Capítulo 4, verso 1 del libro de Marcos dice así: otra vez comenzó Yeshua, Jesús, a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y le decía en su doctrina: y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio frutos. Pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos para oír? ¿Por qué el maestro Rabí Yeshua usa parábolas para enseñar a las multitudes? ¿Por qué hace esto? Este recurso que el maestro usaba se llama Midrashim en hebreo. Midrashim como alegorías. Lejos de que las parábolas sean para esconder información, al contrario, como ya estaban muy endurecidos para oír la enseñanza, les hablaba de una manera sencilla, con situaciones cotidianas para ellos, comunes a su cultura, de manera que pudieran entender. Y más adelante él mismo nos da la interpretación de esta parábola. Muchas veces las personas, cuando no entienden lo que es un Midrashim, lo que es una parábola, muchas veces se van a los misterios que están escondidos. Y la Torah es bien clara con todo eso. La Torah dice que las cosas que están reveladas para nuestras vidas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero las que no han sido reveladas, las que están ocultas, pertenecen al Señor. Eso quiere decir que va a haber cosas que no vamos a entender o no lo vamos a comprender. Va a llegar en el momento, como dijo Pablo, que cuando venga el maestro, cuando venga Yeshua de vuelta, él nos va a enseñar todas las cosas. O sea que va a ser que vamos a estar siempre con algo que nos falte por aprender. O sea que no puede haber ni un hombre en toda la tierra que diga que él se sabe todas las cosas o que él conoce todas las escrituras. Eso es mentira. Quiero dejar bien claro eso. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos un Midrashim, una alegoría, vamos a ver que es algo que es simple. Simple de lo que el maestro está diciendo. Está usando los recursos para traer una enseñanza, los recursos que ellos conocían, que ellos sabían. Te voy a dar un ejemplo. Empieza el capítulo 4 del libro de Marcos. Dice que Yeshua se comenzó a enseñar junto al mar. En donde ahí hay una alegoría. ¿Cuál es la alegoría y el mensaje oculto? Junto al mar, el mar está hablando de las naciones. El mar está hablando de todos nosotros. Está dando una profecía que iba a pasar y que está pasando, que todas las naciones están sabiendo quién es el Salvador de este mundo. Y se reunió delante de él mucha gente, dice. Ahí tienes de vuelta mucha gente, otra vez. No está diciendo muchos judíos. Dice mucha gente. Ahí tienes la palabra goín.
De ahí viene la palabra gente, gentiles, naciones. Mucha gente, tanto que entrando en una barca, él se metió en una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la gente, todos los goín, los gentiles, estaban en tierra junto al mar. ¿Ves lo que es traer una alegoría? Lo importante de todo esto es cuando Yeshua empieza en el verso 3 y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Aquí hay personas que creen con esta palabra en su doctrina, que creen que Yeshua creó una doctrina propia. No, amados míos. Él nació judío. Él vivió el judaísmo, murió como judío y iba a volver como judío. La gran diferencia que nosotros no teníamos antes o no entendíamos antes era, por ejemplo, no saber lo que significa la palabra judío. Él mismo dijo en el capítulo 4 del libro de Juan, él le dijo a una samaritana que la salvación venía de los judíos. Y después a esa misma mujer le dice que el Padre anda buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. A esa misma mujer samaritana. Cuando nosotros comprendemos que la palabra judío, en su original en el hebreo, esa palabra es, óigalo bien, Yehudí. Y Yehudí en hebreo significa adorador de Yah. Yah es la connotación del nombre más pequeñito, del nombre de Yahweh. Una vez alguien me dijo, pero pastor, eso no está en mi Biblia, no está Yahweh. ¿Ah, no? Salmo 150, verso 6 dice, todo lo que respire alabe a Jah. O sea, o te pones de acuerdo, o se llama, algunos predicadores se tienen que poner de acuerdo también y enseñar. O le van a decir Jah, o le van a decir Jehová, o le van a decir realmente como es Yahweh. Ahí, hasta el siglo XIV, en todas las Biblias decía Yah, no decía Jah. Eso después lo vamos a dejar para otro momento. Pero él estaba, dice, y les enseñaba en su doctrina. Y acá viene la confirmación de que lo que él les enseñaba en su doctrina. Verso 3 dice, oíd. Esa palabra, oíd, en hebreo es Shema. Shema, esa palabra es uno de los argumentos más precisos que el pueblo hebreo puede tener. Es como una declaración de juramento, de la cual dice Deuteronomio 6, capítulo 4, oye, ahí está de vuelta la palabra. Dice en hebreo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, que traducido al español es, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Mira qué importante. Ahí él está diciendo Shema. Decir Shema, decir oír. Cuando tú veas esta palabra en las escrituras dicha por Yeshua, está hablando él en su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? El hebraísmo, el hebreo, el hebreo. Él está hablando en lo que aprendió. No está enseñando nada nuevo. Está él profundizando y hablándole para todos aquellos que conocían y que sabían la profundidad de esto. Y dice, Shema. O sea, le está diciendo, escuchen, abren sus oídos, porque aquí hay muchas personas que quizás no van a entender lo que yo estoy diciendo, pero voy a hablar simplemente para que todos puedan entender. Y empieza a contarle la parábola del sembrador. Empieza a contarle que el sembrador salió a sembrar y da 4 tipos en donde tiró semillas. ¿Sí? Ya les expliqué, ya les dije lo que era esto, lo que era la parábola, que en el hebreo es Midrashim. Verso 10 dice así. Mi alma te bendice, mi alma te adora, Yahweh. Verso 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, les preguntaron sobre la parábola. Mira qué tremendo. Yeshua estaba reunido con un montón de gente. Entre esa gente donde él estaba enseñando, había personas que pertenecían, óigalo bien, había personas que pertenecían al Sanedrín. Había personas que pertenecían al templo y estaban buscando la oportunidad de que Yeshua cometa un error, de que él se equivocara para poder acusarle y así poderlo realmente exterminarlo.
antes de tiempo. ¿Sabes que Yeshua conocía todo esto? Sabía la intención que había todo esto. Pero lo más sorprendente de todo esto es lo que él se lleva aquí, una admiración tremenda, porque él está hablando para los que entendían el lenguaje, para los que entendían la doctrina, para los que entendían aquellos que habían sido preparados para todo esto. Cuando estuvieron solos, ellos vinieron y le preguntaron esto. Le preguntaron sobre la parábola. Verso 11 dice, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. No es para que ellos no entiendan, sino porque no quieren entender. Hay personas que no quieren entender. Hay personas que tú le estás hablando, como por ejemplo lo mismo que yo te estaba hablando cuando empecé. Hermano mío, si tú dices está bien, los 613 preceptos, mandamientos y estatutos que dice la Biblia, que ya no son válidos y que no hay un hombre que pueda cumplir todo, porque ahí hay mandamientos, por ejemplo, para los que son sacerdotes, para los que son pastores. Ahí hay mandamientos, por ejemplo, para aquellos que son apóstoles, para los profetas. Ahí hay mandamientos, por ejemplo, para las mujeres que no pueden cumplir los hombres. Ahí hay mandamientos, por ejemplo, en todo ámbito y en todo lo que sea. Cuando tú conoces que la Biblia es la Constitución Nacional del Cielo, es una constitución, es una instrucción de vida con leyes. ¿Para qué? Para que puedas amar a Dios, sepas cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo. Ahora, cuando tú comprendes y entiendes eso, ya se te va a hacer diferente poder entender la palabra. Pero hay personas que dicen, no, hay que guardar los 10 mandamientos. Bueno, está bien, guardas el cuarto. No, pero eso es para los judíos. Entonces, ¿por qué hablas de 10? Habla de 9, habla de 1. O realmente, no sé, adora, di, esto sí lo cumplo, esto no lo cumplo. Amados míos, el casi obedecer significa desobedecer. Tenemos historias tremendas en la Torá, en la Biblia, que nos habla de esto, que el casi obedecer significa, es igual a desobedecer. Por ejemplo, Saúl dijo, todo lo que Dios me dijo que haga, yo lo hice, y eso era mentira, porque casi obedeció en todo, casi obedeció. Y ese casi le llevó a él y le costó el reinado, le costó la corona. Le costó a él vivir y morir en desgracia, alejado del Señor por la desobediencia. Hay que entender todo esto. Hay que comprenderlo. No hay personas que no quieren entender. Cuando Yeshua les dice el que tiene oído para oír, oiga, se refiere a que su mensaje es dirigido para todos. Pero todos tenemos oído. Todos escuchan. Todos entienden lo que dice, lo que está hablando el Espíritu en la prédica. No lo entienden todo. ¿Por qué? Porque no quieren entender. Porque no disponen su corazón para entenderlo. Porque no disponen su mente para entenderlo. Porque tienen, y hay un espíritu de pereza intelectual, un espíritu de pereza de búsqueda, que no quieren leer, que no quieren comprometerse, que no quieren realmente hacer lo maravilloso que el Eterno quiere hacer, que es buscarle. Hay personas que prefieren perder el tiempo en cualquier otra cosa menos en buscar al Señor. Hay personas que prefieren distraerse con todas las cosas menos buscar al Eterno. Si supieran cuán importante que es estas pequeñas palabras, buscarme mientras puedo ser hallado. Eso quiere decir que va a haber un tiempo en donde no va a poder ser hallado. Verso 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Acá está citando lo que dijo el profeta Isaías. Isaías, en Isaías capítulo 6, verso 9 y 10 dijo, andar, y di a este pueblo, oí bien, otra vez Shema, y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda,
ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué fue el juicio que cayó sobre Judá por rechazar el mensaje de los profetas? Que serían insensibles para entender la verdad. Sin embargo, el Eterno, en su misericordia, trata de aclararle los misterios del reino a través de estas parábolas, porque estaban demasiado endurecidos. Un ejemplo de cómo se utiliza una parábola para hacer que alguien que está endurecido y no puede escuchar es lo que sucedió con el rey David cuando cometió un pecado muy grave, un pecado muy tremendo, al que le tuvieron que contar una parábola para que se diese cuenta el paralelismo entre esa historia y lo que él había hecho. Mira tú qué tremendo, porque nos va a relatar en 2 de Samuel, óigalo bien, para que podamos ir, voy a leer la Biblia Kadosh, 2 de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1, dice así, Biblia Kadosh israelita, dice, Yahweh envió a Natán, el profeta, a David. Él vino y le dijo, en cierta ciudad había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía vastos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto por una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella había crecido con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho. Era como una hija para él. Un día un viajero visitó al hombre rico y en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante, él cogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido a él. David estaba conmovido con furia contra el hombre y dijo a Natán, como vive Yahweh, el hombre que hizo esto por seguro morirá, porque no ha perdonado el que tiene que restaurar la oveja 7 veces porque no tuvo misericordia. Y Natán, el profeta, dijo a David, tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. Yo te ungí sobre Israel. Yo te ungí rey sobre Israel. Yo te rescaté de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Judá. Si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo que es y qué ejemplo maravilloso de la parábola que el profeta le está dando. Le está hablando de lo que él había hecho, de lo que él había hecho al tomar la mujer de Urías, de lo que él había hecho y mandado matar a Urías, a lo que Yeshua usaba como parábola. Y ahí reaccionó él. El rey tenía varias esposas y podía aún tener más de entre las doncellas disponibles. Deseaba a la esposa amada de un soldado suyo y la toma. Él comete adulterio y también comete homicidio con el esposo de Besabel. Y ya vivía con ella cuando llega el profeta Natán, que en vez de confrontarlo directamente y decirle eres un asesino, eres un adúltero, eres un pecador, etcétera, etcétera, ¿qué le dice? Le dice así, capaz que el rey David, si él le llega a decir así, capaz que el rey David lo manda a matar. Pero primero le suaviza el corazón, contándole una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y queriendo hacer un asado, no quiso perder ninguna de sus ovejas y le quitó a un hombre pobre la única ovejita que él tenía. Y le pregunta al rey, ¿qué debemos hacer con ese hombre? Y el rey sentencia que hay que matar a ese hombre. Ahí Natán le dice, ese hombre eres tú. Y el rey David reaccionó, se arrepintió, lloró y clamó por perdón al Eterno. Aquí aprendemos otro principio fundamental en nuestras vidas. Cuando estés hablando con una persona muy endurecida, a la que no puedes confrontar directamente, cuéntale una historia que se indigne.
Y ya que estás sensibilizado, les hablas. Porque generalmente tendemos nosotros a juzgar y ser duro con aquellos que hacen lo mismo que nosotros. Nuestra tendencia es ser más crítico con otros, de los defectos que nosotros mismos tenemos. Por eso no es nada bueno juzgar o criticar a alguien precipitadamente, porque generalmente lo que más odiamos de nosotros, las actitudes que más nos irritan de otras personas, son las que nosotros mismos tenemos. Y es así que si hay alguien que te cae muy mal, piensa y reacciona que puede ser tu caso. Amén. Verso 13 de nuestro libro dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Todos los midrashim, ¿cómo lo van a entender ustedes? Si les dijo esto, quiere decir que la parábola del sembrador tiene ciertos elementos simbólicos que se van a utilizar en todas las demás parábolas. Así es que estos simbolismos son clave para entender todos los demás. Si tú no entiendes los simbolismos que está dando Yeshua, no vas a entender todo lo demás. Verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la semilla es la palabra, y el que siembra la semilla de la palabra es el mismo, el Hijo del Hombre. El que te enseña la palabra no es el Roe Quintana González Sergio, ni ningún otro ser humano. El único capaz de sembrar la palabra en tu corazón es él mismo. Cuando una persona está enseñando la palabra, simplemente está transmitiendo las mismas enseñanzas que él. Pero es él que hace que lo que escuchas sea sembrado en tu corazón. En la medida que más pura sea la enseñanza que expone alguien, más fruto va a dar y va a tener esa enseñanza. Yeshua es el que siembra la semilla, que es la palabra, y a la cual a cuál palabra específicamente se está refiriendo: a la Torá, aquello que conocimos como la ley de Moisés, los mandamientos, los estatutos, las festividades, la dieta kasher, cómo tratar al prójimo, las leyes matrimoniales, todas las leyes que es la palabra de Dios, que en esa época era lo que estaba escrito. Verso 15. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La actitud de esto, que están junto al camino, a los que las aves, Satanás, Hasatán, les quita la palabra, son los que no creen, que escuchan, pero de antemano en su mente están rechazando la palabra, diciendo: no creo. ¿A qué hora va a terminar esto? Piensan en cualquier otra cosa, rechazan la semilla. Por eso viene el maligno y se la lleva. Hace que hasta se le olvide, pues uno se acuerda de aquello que le interesa, y lo que no le interesa no se acuerda. No tiene ningún efecto en ellos. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, entre las piedras. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La actitud de los que cuando han oído les interesa y hasta les llama la atención y la reciben con buena disposición y quieren saber cómo vivir con respecto a estas leyes, pero es de corta duración su interés, no tienen raíz, no dedican tiempo para aprender ni estudiar el por qué y para qué esos principios y mandamientos, que son beneficios y vida.
sino que a cualquier obstáculo, a cualquier prueba, a alguna crítica. No buscan el suficiente fundamento, profundizando en la palabra, sino que es más cómodo desistir, como la semilla que al tener poca raíz no resiste los embates del clima y no puede dar frutos, no da frutos. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra. Verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los espinos en la Torá están relacionados con naciones, países, que serán como espino en los costados de Israel. Si siembras una semilla entre espinos, no puede surgir, pues la espina ahoga la planta y no puede dar fruto. Esos espinos representan a los que este mundo te ofrece. Cuando llega el momento que es difícil vivir totalmente apegado a la palabra, quizás por el afán del dinero, por el trabajo, por las actividades, por los compromisos, haces que ya no tengas tiempo suficiente para estudiar, para orar, para ayunar y para dedicarte a la obra del bendito sea. Requiere tiempo meterse a estudiar e implementar la palabra en tu vida. Y los afanes y prioridades por otras cosas hacen que lo que dejes y que la palabra sea infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo se puede medir el fruto? Como vimos antes, es algo natural. Cuando realmente recibes la acción de la palabra en ti, produce instantáneamente una reacción. Fruto de obediencia, vives conforme a lo que está escrito. Fruto en cuanto a compartir tu fe con otra persona. La pregunta ahora es, ¿cuál de estos 4 tipos de terrenos eres tú? ¿En cuál estás identificado en estos tipos de terreno? El que rechaza la palabra continuamente, que no le interesa. El que se preocupa mucho de los que dicen los demás, de la crítica. El que cuando es fácil obedecer lo hace, pero cuando no soporta la prueba, cuando es difícil obedecer no lo hace. ¿Cuál terreno eres tú? O el que se desconecta al escuchar la palabra con distracciones mundanas, que su prioridad son actividades del mundo. O el que piensa que no hay nada más importante que escuchar, aprender, obedecer y compartir la palabra. ¿En cuál de esos terrenos estás tú? Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Ruach le dice, lo que el Espíritu le dice. Amado mío, le damos gracias al Eterno por la vida de todos aquellos que se han comunicado, que han mandado un WhatsApp al 11 21 82 93 43. Bendigo la vida de todos ellos. Como nuestra hermana Sandra, dice Shalom en sintonía, amén, la bendecimos, como nuestros hermanos también desde Coronda, desde Santa Fe, sí, nuestro hermano Eduardo Adrián Monti y su familia, dice Shalom, amado, lo bendigo en sintonía, tremendo lo que hizo ese día en la conferencia, amén, amén, muchas gracias, gracias, es verdad, hablamos sobre la importancia de lo que el Eterno ha dejado sobre nuestras vidas y las raíces hebreas. Muchas personas por ahí no pueden entender eso. Hay una parte en donde dijo Yeshua dijo, ignoráis porque pecáis, erráis, dijo él, perdón. Oiga lo que dijo Yeshua. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, el poder de Yahweh, el poder de Elohim. Hay muchas personas que entienden las escrituras, pero no tienen el poder. No tienen lo maravilloso del poder. Un verdadero profeta de Yahweh, la característica que tiene que tener es esto: hablarte con las escrituras y mover el poder de Dios. Ahí es cuando no erráis.
La palabra pecado en hebreo no existe. Existe la palabra errar. Cuando alguien erra es porque desconoce las escrituras. Y Yeshua le estaba diciendo a un grupo que supuestamente conocía las escrituras, pero no conocía el poder sobrenatural que viene tan solo de estar alineado, sometido en la voluntad de él. No lo conocía. Yeshua les dijo: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando tú tienes la escritura en tu corazón y en tu mente, y tienes lo maravilloso, lo sobrenatural, que es de parte del bendito sea, que es el poder de Dios en la vida de una persona que está sometido en obediencia a Él, wow, los milagros suceden, las señales los acompañan, los prodigios van con Él, las palabras que habla son palabras de verdad, palabras que sanan, que restauran, que levantan, que confrontan, porque un profeta también te tiene que confrontar. Un profeta también te tiene que confrontarte contigo mismo para que salgas del pecado, para que salgas de la inmundicia y vengas a la manifestación hermosa que el bendito sea tiene para todos los que creen en él. Amados míos, le doy gracias al Eterno por este día maravilloso, que el bendito sea pueda iluminar tu día, iluminar tu mente, iluminar tu vida y te pueda llevar a grandes dimensiones de conocimiento. Y que por sobre todas las cosas quiero que todos entendamos esto. Cuando tú conoces y tú te vuelves un hacedor de la palabra, ahí vas a surgir algo extraordinario en tu vida. Ahora, si tú conoces y tú no haces, no va a pasar nada. Hoy aprendimos algo, hoy lo ponemos en práctica y lo hacemos. Yeshua dijo: sean hacedores de la palabra. Hacedores. Tenemos que aprender y hacer. Te bendigo. Shalom Alejem, paz a vosotros.